Bueno, vamos a arrancar la materia epistemología. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, ya que tenemos ese nombre, ¿qué es la epistemología? Bueno, según la cátedra, la epistemología es la reflexión sobre el conocimiento humano. Bien, ahora vamos a hacer una guía que la pregunta A dice: defina los siguientes conceptos: educación, formación y epistemología. Para su construcción tengan en cuenta responder al qué y cómo son. Bueno, vamos a empezar por lo que es la educación. Definir qué es educación. Bueno, la educación es una práctica social, intencional, contextualizada y de filiación. Bueno, el contexto. ¿Qué es el contexto? Es un entrecruzamiento entre lo social y lo epistemológico, que es cuya práctica, o sea, cuál es el contexto, la práctica educativa. ¿Cómo es la práctica educativa? Es transmisora, transmite y seleccionadora de conocimientos, que son a su vez bienes culturales. ¿Por qué entonces? ¿Por qué es contextualizada? Porque es una práctica social y su epistemología, sino la reflexión sobre el conocimiento, se da dentro de lo que es la práctica educativa. Bueno, ¿por qué es intencional? Es intencional porque apunta, porque tiene intención, porque tiene deseo, apunta a que el sujeto mejore, apunta a formar al sujeto de una manera integral. ¿Y por qué es una práctica de filiación? Bueno, es una práctica de filiación porque busca filiar, busca sujetar al sujeto, justamente a la cultura. ¿Pero para qué? Tiene un fin, por eso también es intencional, para que se apropie de manera crítica de la misma, no así nomás, no con una simple repetición para llenar una cabecita, sino que se apropie de manera crítica de la misma. Porque si no, una práctica social que no filia, aliena. Entonces, se trata de una práctica de dominación, pero no es una práctica educativa. Bien, hasta aquí sería qué es la educación. Entonces, para resumir, ¿qué es la educación? Es una práctica social, es una práctica intencional, es una práctica contextualizada y de filiación. Entonces, es contextualizada y social porque se da dentro de un entorno. Y dentro de ese entorno contextualizado es donde se producen las prácticas educativas que son transmisoras y seleccionadoras de contenidos. Después, ese es el contexto. Entonces es un entrecruzamiento el contexto es un entrecruzamiento entre lo social y lo epistemológico. Después tenemos que es intencionada porque busca formar al sujeto de una manera integral. Después tenemos que es una práctica de filiación porque busca filiar al sujeto en la cultura, pero de una manera crítica. O sea, busca sujetar al sujeto. Bien. Y después, pero tiene que ser de una manera crítica, porque una práctica que no filia aliena y es una práctica de dominación, pero no es una práctica educativa. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué es la formación? O sea, porque la educación es una práctica. Primero arrancamos con la educación, que es una práctica. ¿Qué es? ¿Cómo es la práctica? Es social, es intencionada, es una práctica de filiación y contextualizada. Ahora, ¿qué es la formación? Bueno, primero que empezamos que es desde un punto de vista que es un desarrollo personal, por eso subjetivista, es el desarrollo personal de cada sujeto a lo largo de su vida según sus propios medios. Es un trabajo sobre sí mismo, pero depende del contexto. Ajá. Entonces, ¿qué es la formación? Bueno, la formación, desde un punto de vista, es una mirada subjetivista, porque es el trabajo que hace un sujeto sobre sí mismo para su desarrollo personal. Y entonces, ¿qué es la formación? Bueno, se tiene en cuenta a cada sujeto a lo largo de su vida que fue haciendo para su desarrollo como persona. Es un trabajo sobre sí mismo, pero depende del contexto.
porque es un desarrollo personal que se apropia de saberes para utilizarlos en el campo social y profesional. Se usa esta mirada subjetivista para desarrollar la teoría personal, cosmovisión epistemológica del docente. Bueno, entonces, ¿qué es la formación? Bueno, para definir la formación tenemos una mirada de tipo subjetivista, ¿sí? Y que habla del desarrollo personal, cómo cada persona fue adquiriendo saberes a lo largo de su vida para su desarrollo personal y profesional. Y cómo se apropia de los saberes y cómo, entonces, ¿qué es la formación? La formación es subjetivista, es personal, es tener en cuenta la vida de una persona, tomar la vida de una persona y observar cómo fue adquiriendo saberes a lo largo de su vida y cómo los utilizó para su provecho personal y para su desarrollo personal y profesional. ¿Cuáles han sido los mediadores de estos saberes? Los libros, los docentes que también las experiencias de vida, para que su formación sea posible. O sea, ¿qué es? Es el desarrollo personal de cada sujeto que se fue apropiando a lo largo de su trayectoria de diversos saberes para utilizarlos en su desarrollo personal o profesional. Los mediadores, los libros, los docentes, las experiencias de vida, que los han ayudado para su desarrollo, para que su formación sea posible. Entonces, ¿qué es la formación? El desarrollo personal. Punto. Ahora, el tercer momento de la tercera pregunta, que es la epistemología. Bueno, la epistemología, lo que ya lo habíamos dicho, es una reflexión. Es una reflexión sobre el conocimiento humano. ¿Y qué es lo que reflexiona sobre el conocimiento humano? Bueno, reflexiona los límites del conocimiento humano, sus posibilidades, las condiciones de emergencia, o sea, cómo surge el conocimiento humano, el rango de validez, o sea, si es más o menos válido, de acuerdo a una jerarquía, y las articulaciones con otras dimensiones de lo humano, o sea, cómo se relaciona con otras dimensiones de lo humano. Bueno, listo. Paradigmas epistemológicos, ¿qué son? Es el modo en que los conocimientos científicos de cada época han impactado en las prácticas educativas en el campo de la educación. Entonces, ¿cuáles son los paradigmas epistemológicos? Es un modo en que los conocimientos científicos han impactado en las prácticas educativas, en el campo de la educación. Entonces, paradigmas epistemológicos, bueno, los paradigmas epistemológicos son los modos en que los conocimientos científicos de cada época han impactado en las prácticas educativas. Bueno, ahora vamos a pasar al punto B, que dice construir 3 argumentos que permitan dar cuenta de la importancia de la epistemología en la formación docente inicial. Bueno, es importante la epistemología como reflexión sobre las dimensiones del conocimiento humano porque permite a los docentes en formación conocer cómo fuimos formados, cómo vivimos ese proceso de formación y cómo comenzamos a construir nuestros saberes base antes de llegar a ser docentes. En sí, el estudio epistemológico permite al futuro docente conocer cuál fue su historia con respecto a la relación que tuvo con el conocimiento acerca de la educación, dentro de su proceso de subjetivación que arranca con la familia, sigue con las instituciones y durante toda la vida del sujeto. Bueno, otro argumento. Es importante enseñar epistemología enseñar en la capacitación docente porque permite desentrañar dentro de cada proceso de subjetivación
La relación con el conocimiento que tiene el sujeto. Esta relación del conocimiento que tiene el sujeto depende de su experiencia personal. ¿Y sobre qué? Sobre la relación que tiene con el conocimiento, pero sobre qué es lo que nos interesa. Sobre la educación, el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que este conocimiento, también hay que tenerlo en cuenta, es tácito y casi inconsciente. Bueno, otro argumento. La epistemología es una reflexión que nos permite quitar el velo a esos conocimientos que tienen todos los sujetos en base a su experiencia vital y su tránsito por las instituciones sobre la educación, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos conocimientos son tácitos y casi inconscientes, como dije antes, y se basan en la experiencia. Se recurre a ellos para resolver los problemas del momento, a estos conocimientos. Claro, se recurre a los conocimientos tácitos, casi inconscientes, que tenemos sobre lo que es la educación, sobre lo que es la enseñanza, sobre lo que es el aprendizaje, como para apagar incendios, para resolver los problemas que se van presentando. Entonces, ¿qué hace la epistemología? Que sabemos que es una reflexión. Bueno, la epistemología nos sirve para visualizar cuáles son esos saberes. O sea, ¿qué es lo que sé de la educación? Una vez que lo visualice, ¿qué hago? Lo analizarlos. Y después de analizarlos, ¿qué hago? Reflexionar sobre ellos. Y lo que es más importante, que el futuro docente en formación reflexione él mismo sobre sus conocimientos, sobre los conocimientos que tiene en su acervo, con respecto a la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que desde su formación docente inicial pueda modificarlos. Claro, primero reflexione, los analice, los piense, y luego desde su formación los pueda modificar y los pueda mejorar. Ese sería el argumento base, que los pueda mejorar para aplicar lo aprendido y lo que cambió de su propia mirada subjetiva en sus futuras prácticas. Porque, ¿qué pasa? Hay una cuestión muy importante, que nosotros, como seres humanos, vivimos, tenemos experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Ya traemos saberes sobre esos temas, sobre educación, sobre enseñanza y sobre aprendizaje. Pero debemos articularlos, o sea, debemos juntarlos, debemos compilarlos con los que vamos a ir aprendiendo. Y sobre todo reflexionar a través de las herramientas que nos da la epistemología sobre nuestras concepciones. Esas que traemos de nuestra casa, esas que traemos de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestro paso por las instituciones anteriores. Porque si ignoramos esa parte, o sea, la cuestión subjetiva, lo que nosotros traemos, la mochila, cuando estemos en el aula vamos a reproducir bla, bla, bla como loros sin reflexionar, de la misma manera que nos enseñaron, desde la familia hasta el instituto. Y no se va a poder cambiar nada. Así, por eso, las reformas curriculares no van a ser efectivas, porque a través de las herramientas que nos provee la epistemología nunca vamos a poder conocernos mejor a nosotros mismos, especialmente nuestras creencias y concepciones acerca de la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje a lo largo de nuestro proceso de subjetivación. Nuestra historia, que arranca con los vínculos primarios, continúa en las instituciones y va configurando un entretejido de teorías implícitas. Esto es muy importante, un entretejido de teorías implícitas, de creencias, concepciones y saberes científicos que conforman nuestra postura frente a esos temas. O sea, vamos con un proceso de subjetivación, porque tenemos una mirada subjetiva. Es nuestro transcurso de vida a través de las instituciones primarias, como la familia, y secundarias, como la escuela, donde se van configurando diversas cuestiones. Vamos adquiriendo
creencias, teorías implícitas, también posiciones, o sea, concepciones y saberes científicos. Esos van configurando nuestra posición sobre determinados temas. Que estamos hablando de educación, aprendizaje, enseñanza. ¿Y qué pasa? La herramienta epistemológica, que es la reflexión sobre el conocimiento que tenemos, ¿qué pasa? Puede ayudarnos a reflexionar para que sean factibles, o sea, para que sean posibles los cambios en nuestras prácticas a futuro. Por eso es importante que nos formen en epistemología para que podamos reflexionar sobre nuestro propio conocimiento, para que podamos relacionar lo que sabemos, nuestras creencias, saber qué significan cada cosa, lo que traemos con lo que adquirimos, poder articularlo y hacer mejor nuestras prácticas a futuro. O sea, es más fácil formarnos a nosotros, que todavía no estamos formados, todavía no somos docentes, que si no, porque si no, de lo contrario, si no reflexionamos sobre nosotros mismos, vamos a reproducir lo que nos enseñaron y va a seguir siempre igual las cosas. Bueno, entonces tener en cuenta que a lo largo del proceso nuestra historia arranca con los vínculos primarios y que se van conformando a través de nuestro proceso de subjetivación la posición personal que tenemos frente a determinados temas, donde es un entretejido, donde se produce un entretejido de teorías implícitas, de creencias, de concepciones, de saberes científicos. Bueno, entonces, tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer mejor el sistema educativo desde la base, que somos nosotros, los futuros docentes de información. Si queremos cambiar el mundo educativo, primero tenemos que reflexionar y estar abiertos a las críticas y modificaciones sobre nuestra propia cosmovisión epistemológica acerca de la educación. Entonces, si queremos cambiar el mundo educativo, tenemos que estar abiertos a la reflexión. ¿Y a qué reflexionar? La reflexión epistemológica. ¿Sobre qué? Sobre nuestra propia concepción frente a la educación. Y también sobre nuestra propia cosmovisión. Y también estar abierto a las modificaciones y a los cambios. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a la pregunta C, que dice, definan el qué, cómo y para qué de las creencias epistemológicas, las teorías implícitas y la cosmovisión epistemológica. Bien, creencias epistemológicas. Bueno, el qué, vamos a empezar por el qué, o sea, ¿qué son las creencias epistemológicas? Bueno, las creencias epistemológicas son ideas ideas, por eso es una creencia, idea, tengo una idea, son ideas sobre la naturaleza del conocimiento y de la naturaleza del aprendizaje, o sea, la naturaleza del conocimiento y la naturaleza del aprendizaje. Es una epistemología personal, o sea, tenemos dos ejes, son ideas y es personal, es una epistemología personal, porque es una postura sobre que influyen nuestras creencias. Entonces, ¿qué es una creencia? Es una postura en la que influye lo que pensamos, influyen nuestras ideas sobre el conocimiento y sobre el aprendizaje. Y con respecto al cómo, de cómo se aprende y cómo se enseña. Entonces, para armar lo que es un concepto, son nuestras representaciones, porque son nuestras ideas, posturas, ideas, que conforman nuestra epistemología personal de cómo, ahí tenemos el cómo, se enseña y se aprende. ¿Cómo lo conozco? Como lo conozco, creo que es verdad. Como conozco eso, creo que es verdad. Lo conozco, pero como yo lo conozco, entonces como yo creo. Por eso son posturas personales. Sí, las creencias forman un conjunto de supuestos. Supongo tal cosa. Que pesan y constituyen nuestra estructura cognitiva y evolutiva. Entonces, las creencias forman un conjunto, o sea, forman una estructura, que es un conjunto de supuestos,
¿Qué hace? Estas creencias pesan sobre nuestra estructura cognitiva y evolutiva, además que la constituyen. Nuestra estructura cognitiva son los procesos de conocimiento. Nuestra estructura evolutiva son las etapas de aprendizaje sucesivos, o sea, primaria, secundaria, terciario, cómo vamos adquiriendo y cómo vamos evolucionando, cómo va evolucionando nuestra estructura cognitiva. Bueno, entonces, ¿cómo son las creencias? Son complejas. Se puede tratar de aprendizajes espontáneos que se van adquiriendo durante nuestra vida como docentes y como estudiantes. Y se van entretejiendo, eso es lo complicado de su estructura, se hace un entretejido entre lo que son las creencias, que son las ideas y nuestra postura personal, y los conocimientos. ¿Cuándo sucede? En nuestra historia, porque está contextualizada en el tiempo y en el lugar. Y es muy difícil. Se tejen, entonces es muy difícil diferenciar lo que son creencias de lo que son conocimientos. Bueno, ahora vamos a responder al para qué. Los docentes, gracias a sus creencias, pueden facilitar u obstaculizar las enseñanzas y el aprendizaje. Por eso es tan importante saber cuáles son nuestras creencias para poder modificarlas si vienen a obstaculizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, y también es importante aprender, saber y reflexionar y analizar de manera epistemológica cuáles son nuestras creencias, porque si son facilitadoras del aprendizaje, entonces a través de los conocimientos disciplinares e instrumentales podemos mejorarlas y así de esa manera mejorar el currículum. Por eso es importante definir qué son las creencias y para qué. Porque son nuestras posturas, tanto personales, que es a través del saber espontáneo que fuimos adquiriendo, como sociales. Las posturas sociales son las que nos transmitieron a través de la tradición. ¿Y cuáles son esas posturas, esas creencias? Acerca de lo que es ser docente, acerca del rol docente, y el rol docente se va configurando a través de las representaciones personales, que son esas ideas, posturas, son las creencias, y también las representaciones sociales, que es a través de la tradición, que es lo que nos fue llegando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema con las creencias. Las creencias son ideas, son posturas que están tanto adquiridas espontáneamente como transmitidas. ¿Y cuál es el problema que se nos presenta de las creencias? Que las creencias se internalizan de tal manera que, que lo que conozco es lo que creo es lo que conozco, entonces esa es creencia. Creencia es lo que conozco. Y que lo que conozco pueden ser saberes espontáneos, saberes transmitidos y conocimientos que se entretejen. Por eso son creencias, porque que configuran nuestra postura personal. ¿Y qué pasa? Las creencias, el problema, lo peligroso de esto es que se naturalizan, se internalizan y se naturalizan. Entonces, se interiorizan, se naturalizan y se reproducen. Entonces, por eso se reproducen en la escuela, con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros traemos. Por eso conforma un círculo vicioso y por eso es tan peligroso y por eso hay que atacarlo de raíz desde la formación docente. Las creencias, entonces, son tanto posturas personales adquiridas a través de nuestra trayectoria de vida, como también son sociales, producto de la tradición, de la transmisión, que a través de la tradición que nos dijeron que ser docente es ser una bruja, entonces eso la interiorizamos, la naturalizamos y la reproducimos y somos tan brujas como fueron con nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Lo importante acá es decir que las creencias no son seguras. No son seguras. ¿Por qué? Porque son personales y tienen distintos grados de convicción. Entonces, es distinto cómo está uno convencido. Además, al ser subjetivas, solamente porque son posturas personales, solamente se pueden juzgar a través de criterios subjetivos, o sea que no se puede objetivar, punto. O sea, que se las cree o no se las cree. Entonces, las creencias son creencias. Creo porque conozco
Pues eso que conozco es lo que creo. Entonces, las creencias, eso que conozco yo, personal, subjetiva, postura, idea, representación, naturalización, interiorización, reproducción. Esas serían las palabras claves, ejes de este tema. Bueno, tienen distintos grados de convicción y solo se pueden juzgar a través de criterios subjetivos. Esto quiere decir que lo creo, se cree algo o no se cree en algo, se cree en Dios o no se cree en Dios. Y creer en Dios es una creencia, no es conocimiento científico, es una creencia. Bueno, son conocimientos, bueno, justamente acá lo está diciendo, son conocimientos previos y no científicos. Y dependen de la experiencia. Entonces, son conocimientos previos. Los traigo desde siempre. Son no científicos y dependen de nuestra experiencia. Y muchos de ellos no se puede explicar por qué se cree. O sea, solamente se lo puede juzgar con criterios subjetivos. Se cree o no se cree, pero no se puede explicar por qué se cree en ellos. Todos tenemos y todos los tenemos a estas creencias, todos tenemos nuestras creencias sobre la ciencia, el conocimiento, la educación, la enseñanza, el aprendizaje. Todos tenemos una creencia formada porque es lo que nos han transmitido y también lo que hemos ido adquiriendo a través de adquisiciones espontáneas. Creemos o no creemos en algo, pero todos las tenemos de alguna manera. Y acá viene como una parte muy importante, clave. Recurrimos a las creencias para resolver problemas personales. Más que problemas personales, problemas puntuales, para apagar un incendio. ¿Por qué? Se van formando a lo largo de nuestra historia por ensayo y error, y con el tiempo se nos va llenando la caja de herramientas y son soluciones prácticas, fruto de nuestra experiencia de vida y cómo creemos que son las cosas. O sea, ¿qué pasa? A lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo experiencia. Esa experiencia la vamos acumulando, son un conjunto de creencias que son soluciones prácticas que nos sirven para resolver problemas puntuales y que tienen que ver con lo que nosotros creemos que son las cosas. Estas creencias, o sea, nuestra experiencia y estas creencias y estas prácticas, justamente son el principal obstáculo de las reformas educativas. Porque las creencias, este acervo, esa caja de herramientas, se van generando a partir de las experiencias personales que comienzan, o sea, tienen su punto de inicio desde la familia, pasan por las instituciones, siguen por la formación profesional y terminan en nuestras prácticas profesionales como docentes, donde vamos juntando una cantidad de experiencias que vamos arrastrando y las vamos como perfeccionando para solucionar los problemas. Pero es justamente el principal obstáculo porque está enquistado, están tan arraigadas que es muy difícil establecer una reforma educativa sobre ellas. ¿Y por qué es importante? O sea, ¿para qué saber qué son las creencias? Bueno, es importante saber qué son las creencias, debemos saber qué son para poder incorporarlas a nuestra formación docente. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ver otros puntos de vista diferentes para que el docente en formación pueda valorar, criticarlas y adquirir una noción de creencia, desde donde se pueda modificar para que la reforma curricular sean efectivas y se puedan aplicar. Bueno, en una palabra, ¿para qué sirve a saber qué es una creencia? Sirve saber qué es una creencia para poder criticar nuestra propia práctica educativa, nuestras propias creencias sobre los conceptos de educación, aprendizaje, enseñanza, rol docente, todo lo que tenga que ver con la educación en general. Para poder criticarlas, valorarlas, reflexionar, tener una noción y poder modificar aquello que no está bien y además para poder ser más permeable a lo que son las reformas, dejarlas ingresar en nuestro sistema cognitivo y poder modificar algunas cosas, algunos vicios que están mal para poder mejorarlo y salir adelante. Eso es. En sí, la epistemología nos enseña que tenemos creencias sobre
la educación, sobre el rol docente, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la epistemología, que es una reflexión sobre el conocimiento, sobre la teoría del conocimiento, nos explica que nosotros tenemos ciertos conocimientos, ciertas creencias sobre lo que es, que la arrastramos durante toda nuestra vida a través de aprendizajes espontáneos como también de tradiciones sociales. Y que el docente, y cuáles son sobre el rol docente, sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, sobre la educación, que vamos incorporando a nuestra estructura cognitiva a lo largo de nuestra experiencia de vida. ¿Y qué hacemos? Los naturalizamos, los interiorizamos y los reproducimos en el aula. Y ese es el problema. Y el problema también es que es de una manera casi inconsciente. Porque es casi inconsciente, es por lo que debemos conocerlas primero. Para ser conscientes, que son creencias y no conocimiento. Eso es lo importante. Tenemos que ser conscientes que son creencias, creo en Dios, pero que no es un conocimiento, no lo conozco a Dios. Sí, para poder reflexionar sobre ellas. ¿Y qué podemos hacer? Analizarlas. ¿Para qué? Para luego modificarlas. Y para que la reforma educativa sea posible y sea eficaz y se pueda aplicar en nuestras prácticas profesionales. Pero tenemos que comenzar esta reflexión ¿desde dónde? Desde el instituto, desde nuestra formación docente inicial. ¿Y qué tenemos que hacer para poder comenzar a reflexionar? Analizar nuestra historia de posturas epistemológicas acerca de lo que creemos que es el conocimiento, la educación, el rol docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué son las creencias? Bueno, para Leal Soto, son construcciones mentales sobre visiones del mundo, que la gente las da por válidas, que la gente misma les da validez y credibilidad para orientar su conducta y su pensamiento. Y nos sirven para tomar decisiones solucionando problemas que son prácticos. Toma. Hay una brecha entre los modelos cognitivos que quiso implementar la reforma y las creencias epistemológicas de los docentes. O sea, lo que ocurre, hay una brecha entre la teoría y la práctica, hay una brecha entre las reformas educativas, entre los modelos cognitivos que quiso establecer la reforma educativa y las creencias epistemológicas de los docentes en sus prácticas docentes profesionales. ¿Por qué? Porque ellos están aferrados al modelo tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que es más de lo mismo que cambios. Entonces, ¿qué significa esto? Que el docente, primero, adquiere espontáneamente este tipo de creencias, o por tradición. Luego las interioriza. Después de las interiorizarlas, las naturaliza. Y después de naturalizarlas, las reproduce en el aula. ¿Cómo? Tal y como se lo enseñaron. Entonces, viene la reforma, pero ellos están más cómodos como aprendieron, que siguen reproduciendo lo mismo. Y esto es lo que se está tratando de evitar a través de la reforma. La siguiente pregunta, bueno, tiene que ver con lo mismo. Seguimos hablando de creencias, lo que pasa que había quedado un audio muy largo. ¿Para qué son importantes, o sea, son tan importantes las creencias? ¿Por qué tengo que saber qué son las creencias en epistemología? Bueno, porque nos sirven para organizar el comportamiento y la información. Dice que los docentes y los alumnos no son del todo conscientes de cómo funcionan, cómo funciona la información y nuestro comportamiento. Y también que los docentes y los alumnos no somos del todo conscientes de cómo funcionan las creencias dentro de nuestra estructura cognitiva. Por eso no reflexionamos, porque son cuestiones que ya, como habíamos dicho antes, la tenemos naturalizada. Y tampoco reflexionamos acerca de nuestras prácticas. Como docente, las prácticas profesionales, y como alumno, las prácticas estudiantiles, y también las mismas prácticas que vamos haciendo a medida que va transcurriendo la carrera. Bueno, muchas veces dentro de lo que es lo que son las creencias, el aprendizaje se da por ensayo y error. Las creencias epistemológicas, por lo tanto, y otra vez definirlas,
son un conjunto de representaciones que tienen los docentes y los alumnos sobre el conocimiento, sobre qué es la educación, sobre el proceso del conocimiento, porque acordate que epistemología es teoría del conocimiento. Entonces, ¿qué son las creencias, representaciones que el alumno, el docente tiene sobre el conocimiento y sobre su proceso? Y sobre todo, ya que estamos hablando de epistemología de la educación, sobre la naturaleza del aprendizaje, de la enseñanza y sobre lo que es la educación. Bueno, ¿qué pasa? Cada persona, y después ahora vamos a hablar de lo que es la cosmovisión, cosmovisión epistemológica. Y tenemos que decir que cada persona tiene un conjunto de creencias que son parte justamente de su cosmovisión epistemológica. Entonces, las creencias puede ser una, que es la cosmovisión epistemológica, un conjunto de creencias, que son su propia posición, su propio punto de vista, que son un conjunto de creencias. Creencia una sola puede ser, en cambio, la cosmovisión son muchas, que es su forma de ver el mundo. ¿Y qué es? Entonces, ¿qué es la cosmovisión? Bueno, la cosmovisión es la suma de las creencias que cada persona posee. ¿Cómo? O sea, ahora le preguntamos al cómo, que son las características. Bueno, influyen las creencias en la forma que la persona se acerca al conocimiento. Es como una lente a través de la cual se ve el mundo, es su forma, su postura frente al mundo, eso es una cosmovisión. Por ejemplo, yo tengo una cosmovisión conservadora, entonces voy a ver al mundo desde el punto de vista tradicional y conservar las viejas estructuras. Tengo una cosmovisión, un punto de vista, que es todo mi conjunto de creencias que voy arrastrando, que es más revolucionaria, renovadora, entonces voy a buscar los cambios. Bien, ahí estamos. Bueno, ahora vamos a pasar a las teorías implícitas, que corresponde al punto C, digamos, teoría implícita, teniendo en cuenta el qué y el cómo. Bueno, ¿qué son las teorías implícitas? Bueno, son teorías, concepciones y creencias, o sea, teorías, concepciones y creencias acerca de la educación y cómo debe ser la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿qué son? Conceptos son concepciones, creencias, teorías. ¿Acerca de qué? Acerca de la educación. ¿Y para qué? Bueno, ¿y el cómo? Por cómo debe ser y cómo debe ser la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, también son ideas, igual que las creencias. Son ideas que tenemos acerca de los conceptos. Vienen de la experiencia, tanto escolar como social. Entonces, ¿qué son las teorías implícitas? Son también creencias, son teorías, son ideas, son concepciones. Concepciones, creencias, eso van juntos. Concepciones, creencias, teorías. ¿Acerca de qué? Acerca de la educación y cómo debe ser la enseñanza y el aprendizaje. Son ideas, son un conjunto de creencias, un conjunto de conceptos que tiene la persona, tanto en su experiencia, que vienen de la experiencia tanto escolar como social. Bueno, ahora, ¿qué son? Son ideas. Entonces, ¿qué son las ideas? Son construcciones, son mapas mentales, son construcciones personales. O sea, ¿por qué? Porque las representaciones son ideas. A partir de experiencias sociales y culturales. Entonces, otra vez, son construcciones personales, las teorías implícitas, que surgen a partir de experiencias, tanto personales como sociales. Tienen varios elementos que componen una teoría implícita. Por eso son construcciones, porque cuentan con varios elementos que se van construyendo por el sujeto cuando interactúa en la sociedad y en la cultura de la que forma parte. A través de esas ideas, las teorías implícitas, que son cosmovisiones epistemológicas, que tiene el sujeto acerca del mundo, se van generando conceptos. Bueno, entonces, esto es fácil, si lo te pones a pensar, primero son ideas. ¿Qué son las ideas? Son construcciones. ¿Quién lleva a cabo esas construcciones? Las lleva a cabo el sujeto. ¿A través de qué? De las experiencias sociales y culturales de acuerdo a la cultura que está inserto. Las teorías implícitas
en base a la experiencia se van generando conceptos y tienen que ver, están relacionadas con la cosmovisión que tiene el sujeto del mundo. O sea, de acuerdo, ¿y cómo es la cosmovisión? Esa cosmovisión se va construyendo. ¿Cómo se va construyendo? A través de la experiencia, a través de qué? De esas experiencias personales y las experiencias sociales por el paso de las instituciones, especialmente por la escuela. Y estas teorías implícitas van generando conceptos. ¿Qué dice Margarita Poggi? Margarita Poggi. Algunas de estas ideas, teorías implícitas, representaciones, hacete el esquema, se las construye espontáneamente. Esto es importante, que unas son transmisión por tradición y otras se las construye espontáneamente. Otras son transmitidas por la cultura y por la sociedad. Por eso las personales son las que se construyen espontáneamente y las transmitidas son por tradición. ¿Y dónde se las transmite? En la cultura y en la sociedad que el ser humano está inserto. En un tiempo y un lugar por un grupo social. Bueno. ¿Y por qué son implícitas? Porque no se las implícita, porque no se las expresa. Después, acá vienen como las características. No tienen conexión entre sí. O sea, se pueden formar conceptos, esos conceptos vienen de la cosmovisión personal que tenga, de la cosmovisión epistemológica que tenga la persona, pero no tienen conexión entre sí. Son incoherentes, son implícitas porque no se expresan, no tienen conexión entre sí, son incoherentes, inconscientes, o sea, inconexas, incoherentes, inconscientes. Y son acciones que se van dando en el tiempo, que son parecidas unas a las otras y se llega a una determinada conclusión que también es parecida y el resultado se llega al mismo resultado por repetición. O sea, dado A, el resultado es B. Entonces, como se da de A a B, hay un resultado y el A siempre se repite, entonces esa repetición se llega a una conclusión. Esa conclusión que se llega es una teoría implícita. Pero esa teoría implícita, ¿qué es? Es una idea, es una representación, es personal, es la cosmovisión que tiene la persona con respecto a ese tema en particular, y que es un conjunto, se fue formando un conjunto de creencias. Ese conjunto de creencias forman lo que es una teoría implícita. Y es una teoría implícita porque no está explicitada, porque no es expresa. Son un conjunto de creencias, de ideas, de representaciones que no tienen conexión entre sí, son incoherentes, inconexas, inconscientes, o sea, digamos en la mayor parte inconscientes. Y son acciones parecidas que se conectan, son acciones parecidas que se llega al mismo resultado. Y algunas se aprenden espontáneamente y otras se aprenden por tradición. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué me sirve saber esto? Porque me sirve para resolver los problemas que se me van presentando. Son soluciones prácticas. Y otra de las cuestiones también de las teorías implícitas que son básicas de la vida común, de la vida cotidiana. Un ejemplo, se me pega un chicle en un vestido y sé que con un hielo puedo quitar ese chicle. Bueno, pero eso es una solución de la vida práctica por repetición y que no tiene nada que ver que es inconexo, porque es nada más que para ese caso concreto. Bueno, después, otra pregunta que se le hace es, ¿por qué tengo que saber qué son las teorías implícitas? ¿Por qué tengo que saber qué son las teorías implícitas? ¿Por qué lo tengo que saber? Por el mismo motivo que el que tengo que saber que son las creencias. Acuérdate que es una creencia, es una idea, se va haciendo, definen nuestro comportamiento, tienen que ver con la experiencia, son construcciones mentales sobre las visiones de mí mismo y del mundo. La gente le da credibilidad, orienta su pensamiento y tenemos que decir que hay una brecha entre los modelos cognitivos sí, pero lo importante de que tenemos que saber de creencias es que las creencias puede ser una creencia, que es una forma de ver el mundo, es la posición que una persona tiene con respecto a un tema, a un problema, es una postura personal y también social. No es segura, tiene distintos grados de convicción
y son los conocimientos previos que se van acumulando. Esos son creencias, pero puede ser una creencia. En cambio, la cosmovisión es la totalización de la postura que el hombre tiene frente al mundo, su manera de ver el mundo. Y después tenemos la teoría implícita, vendría a ser también parte de la cosmovisión como un conjunto de creencias que tiene el hombre, que a su vez son ideas o representaciones que se manifiestan en conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque se da por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, esas son las teorías implícitas. Y después, bueno, todas las características. Ahora, si me preguntan ¿para qué? ¿Por qué tengo que saber qué son? Porque son las que a lo largo de mi historia escolar configuran mi mirada sobre la naturaleza del conocimiento, de la ciencia, del aprendizaje y de la enseñanza. Son mis puntos de vista de cómo entiendo la educación. Entonces, ¿qué pasa? Las creencias también son puntos de vista, son posiciones personales, son las creencias, ¿no? Son cómo se aprende, son ideas de cómo se aprende, cómo se enseña, que influencian, que configuran nuestra creencia, son aprendizajes espontáneos, son de gran complejidad, se van adquiriendo a través de la vida. Bueno, pero ¿qué pasa? Es mi postura personal, porque conozco lo creo. En las teorías implícitas es como un conjunto de creencias. Y la cosmovisión del mundo, la cosmovisión epistemológica, es un conjunto de creencias y teorías implícitas que conforman el punto de vista personal de cómo esa persona está posicionado frente al mundo, cómo ve el mundo, cómo lo representa, cuáles son las ideas que tiene con el mundo, cómo va resolviendo todos los problemas. Bueno, entonces, esas son las creencias. Después, las teorías implícitas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, porque a lo largo de mi historia escolar es un proceso donde se van configurando estas teorías implícitas. Y estas teorías implícitas son mi punto de vista, mi mirada sobre la educación, sobre el proceso de enseñanza, de aprendizaje, sobre el conocimiento, sobre su naturaleza, sobre la naturaleza del conocimiento, sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza y el aprendizaje y la enseñanza y mi postura personal sobre la educación. Claro, es mi perspectiva profesional, o sea, después una vez que me reciba y sea profesora, estas teorías implícitas configuran mi perspectiva personal, profesional y epistemológica. Eso es mi punto de vista sobre estas teorías, sobre la educación, sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, sobre la naturaleza del conocimiento. Y me fundo en las teorías implícitas, que son ese conjunto de creencias, esas ideas, esas representaciones, pero hay que tener en cuenta que hay como un punto, es muy finita la diferencia entre uno y otro porque se entremezclan. Bueno, la teoría implícita entonces, ¿qué es? Es mi punto de es un conjunto de creencias que configuran mi punto de vista sobre determinados temas. Por ejemplo, una teoría implícita sobre la enseñanza. Bueno, es mi punto de vista, mi posicionamiento, que se ha configurado a través de mi historia profesional y personal, y sobre todo en el paso por la escuela, mi posición sobre estos temas, educación, enseñanza. Bien, es mi mirada, es mi representación, es mi idea. De una perspectiva que puede ser desde una perspectiva personal, es aprendizaje espontáneo, por aprendizaje espontáneo. Y de una perspectiva social, bueno, la perspectiva social se da a través de la transmisión, de la repetición, de la reproducción, de la tradición. Estas teorías implícitas las tenemos que saber porque son determinantes de la práctica docente. Y también tenemos que saber que son inconexas, que no tienen conexión entre sí y que son para resolver problemas concretos, que es lo que dijo Margarita Poggi. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con el formulario y dice, diferencien las teorías implícitas de las explícitas. Expliquen cómo se forman. Bueno, entonces vamos a empezar con una tabla que también va a estar publicada para, a medida que voy leyendo,
se vayan fijando en dónde está la tabla y cómo pueden comparar ahí en YouTube. Bueno, las teorías implícitas. Bueno, para hacer un poquito más ágil, vamos a poner A y B. Las teorías implícitas son A y las teorías explícitas o científicas son B. Bueno, A son tácitas, están, pero no se las expresa. En cambio, las explícitas, o sea, B, son explícitas porque son, o sea, se tratan de formulaciones verbales, o sea, se manifiestan verbalmente. Después, las implícitas son inductivas, sí, son enunciados particulares para cada caso en concreto, o sea, va del caso concreto de lo particular a lo general, eso es inductiva. En cambio, las teorías explícitas, que son las científicas, son deductivas, va de lo general a lo particular, porque cada afirmación científica se desprende de enunciados generales, ¿ves? De lo general a lo particular, que son más amplios y se los toma como base, o sea, se toma una ley científica como base para elaborar toda una teoría científica o una teoría explícita. Bien, después, las teorías implícitas son enunciados particulares. Se aplican a cada caso en concreto y nada más. Solucionan problemas prácticos. Y hasta ahí se terminó el amor. O sea, solucionan problemas prácticos. Como había explicado antes, ¿tengo una mancha en el vestido? Bueno, se soluciona poniéndole talco. Pero me sirve nada más que para una mancha en el vestido. No me sirve para una generalidad y me sirve para esa mancha en especial. Bien. En cambio, las teorías explícitas, que son las científicas, son enunciados universales. Se refieren a una totalidad. Son válidos en todo el tiempo y en todo espacio. Y se aplican a todos los casos comprendidos dentro de ese campo del saber. Bien, ahora otro ítem. Las teorías implícitas se tratan de aprendizajes espontáneos. Esos aprendizajes son no planificados, ocasionales y no previstos. Bien, entonces, son aprendizaje espontáneo que no está planificado, es un aprendizaje ocasional, o sea, puedo aprender caminando por una plaza, y no están previstos porque justamente no son planificados. Bien, en cambio, las teorías explícitas, las científicas, son rigurosas porque es un aprendizaje planificado y no espontáneo, para nada. Bien, ahora, las teorías implícitas no siguen procedimientos meticulosos. Bien, y acá vamos a hacer, bueno, está bien, no siguen procedimientos rigurosos. Bueno, en cambio, también había que decir una cosa más. Dentro del aprendizaje planificado, dentro de las teorías explícitas, el aprendizaje es planificado, no espontáneo, y la transmisión debe ser intencional. O sea, tiene que haber intencionalidad en la transmisión de ese conocimiento. Bien, ahora vamos a volver a las implícitas y decimos que no siguen procedimientos rigurosos. En cambio, los explícitos, como se trata de un cuerpo de conocimientos formalizados, deben seguir las reglas del método del conocimiento científico. Entonces, por lo tanto, son rigurosos. Bien, después, otra de las cuestiones que tienen que ver con las implícitas, dice que se aplican solo a situaciones particulares y se ocupan de problemas prácticos. Y ahora, desde el punto de vista de las teorías explícitas, se ocupan tanto de problemas teóricos como prácticos. O sea, uno solamente práctico, el otro es mucho más amplio, teórico y práctico. Bien, y por otro lado, como las implícitas se ocupan de los problemas prácticos y las otras teóricos y prácticos, las explícitas, como tienen pretensión de universalidad, buscan ser eficaces a largo plazo. Bueno, después tenemos las teorías implícitas, no siguen procedimientos ni rigurosos, ni meticulosos, ni tan costosos. En cambio, las teorías explícitas sí.
o sea, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque siguen los procedimientos del método científico, que se deben seguir durante una investigación científica. Entonces, y después también tenemos que decir otra cuestión, que durante la misma investigación, a través de la aplicación del método científico, se pueden empezar a generar nuevos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Al generarse nuevos problemas, se llega a resultados cada vez más generales. Bueno, ahora vamos a hablar del punto 2D, que dice, distinga creencia de conocimiento. Bueno, en esta ocasión confeccioné un cuadro para que haya una mejor comprensión, ¿sí?, de lo que estoy hablando. Bien, creencia. Bueno, con respecto a la creencia dice que sus saberes son saberes concretos para cada caso en concreto. En cambio, el conocimiento es un saber académico, científico, teórico, disciplinar. Las creencias son saberes prácticos, tácitos, rutinarios. En cambio, el conocimiento es un saber abstracto, racional y lógico. Bueno, por otro lado, las creencias. Se trata de esquemas de pensamiento, concepciones epistemológicas, o sea, puntos de vista epistemológicos personales y teorías implícitas. En cambio, el conocimiento está centrado en leyes, conceptos y teorías, o sea, que no son personales, sino que son más bien más objetivos, ¿no? La creencia está contextualizada, las creencias están contextualizadas para resolver ese caso en concreto. O sea, se sabe en qué tiempo, en qué lugar y para qué ocasión. En cambio, el conocimiento es descontextualizado. Las creencias son irreflexivas. En cambio, el conocimiento se trata de una reflexión teórica academicista. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más de creencias, ¿no? Que dice que son las que más se aplican en la práctica docente. Y además, ya lo habíamos dicho, que son casi inconscientes, no se sabe que se están utilizando creencias en lugar de conocimientos, y es más, se cree que son conocimientos, porque se refieren a la epistemología personal del docente. Después otro ítem bastante interesante es que se reproducen por imitación. Que se llama, a la imitación se llama interiorización mimética, que es el hábitus. Bueno, dice que son formas de actuación de nuestros docentes en sus prácticas por muchos años y que fueron aplicando lo que es el ensayo y el error. Ahora vamos a ir a la pregunta C del cuestionario del eje 1, que dice, definan qué se entiende por teoría personal del docente, explique qué elementos incluye y cuál es su función. Bueno, la teoría personal del docente ¿qué son en realidad? ¿Cuáles son los elementos de la teoría personal del docente? Bueno, son sus predisposiciones personales y sus vivencias como estudiantes. Bueno, esos son los elementos. O sea, cómo está de ánimo, su predisposición personal y qué es lo que vivió cuando era estudiante. Y ahora, ¿cuáles son la base? Su función es realizar, o sea, ¿cuál es la función de qué? De la teoría personal del docente, ¿qué es lo que hace? Las teorías implícitas, las creencias y las concepciones. O sea, que lo que estudiamos por separado, que son las teorías implícitas, las creencias y las concepciones, va todo junto en lo que es la teoría personal del docente, que son la base de sus prácticas como docente en el futuro. Lo que se busca es que el docente las reconozca, o sea, sepa cuáles son y las problematice, o sea, que sepa leer sobre sí mismo cuál fue su historia personal. Y sobre todo la historia personal del docente en formación, que es lo que somos nosotros. Y cuáles fueron sus relaciones con el conocimiento, o sea, que problematice si hay parte de creencia o hay parte de conocimiento, cuáles fueron sus relaciones. Y las huellas, o sea, lo que tiene que analizar justamente son sus predisposiciones personales, las huellas que sobre su teoría personal dejaron cada uno, o sea, su historia personal como docente y las relaciones con el conocimiento, qué huellas dejaron
las teorías implícitas, las creencias y las concepciones. Bueno, se trata del proceso de formación de cada uno. O sea, en las teorías personales. Por eso está diciendo predisposiciones personales y vivencias. Es la historia personal, el proceso de formación de cada uno. Implica nuestro pasado, cuando comenzamos a construir estos saberes base, que es durante nuestra historia educativa. ¿Qué le interesa a la materia? Que sepamos cómo se fueron construyendo los saberes a través de nuestra historia educativa, los saberes básicos. ¿Cuál fue la cosmovisión epistemológica que recibimos de nuestros vínculos primarios, o sea, nuestros padres? ¿Qué pasó después con los vínculos secundarios dentro de la institución? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cuál fue la cosmovisión epistemológica que tuvimos cuando estamos con nuestra familia? ¿Qué cambió después cuando nos empezamos a educar en los vínculos secundarios en la escuela, en las instituciones? ¿Cómo se fue configurando nuestro proceso de subjetividad dentro de la escuela? ¿Cómo nos fuimos subjetivando? ¿Cuál fue la tarea subjetivante de la escuela? ¿Cuál fue nuestra relación con el conocimiento, su enseñanza y su aprendizaje, y la educación? Porque estas son las cuestiones base que nos tenemos que plantear para saber cuál es la teoría personal del docente. Todos estos elementos van conformando la experiencia, que la cosmovisión, cómo fuimos viviendo nuestros vínculos primarios, nuestros vínculos secundarios, nuestra historia educativa, la relación con el conocimiento, la relación con las teorías implícitas, creencias y concepciones, las huellas que dejaron nuestra teoría personal, nuestro proceso mismo de subjetivación. Todos estos elementos han conformado la experiencia del docente, que es el que va a aplicar en sus prácticas, la experiencia personal del docente. ¿Cómo son estos elementos? Son tácitos, las teorías implícitas son tácitas y son casi inconscientes. Y conforman, entonces esto es otro elemento, que son tácitos y casi inconscientes y conforman la teoría personal del docente. Las teorías implícitas, las creencias, las concepciones, los conocimientos prácticos. Es el origen de nuestra práctica y son nuestros esquemas de interpretación. Bueno, entonces, esto es muy importante. Las teorías implícitas, las creencias, las concepciones y los conocimientos prácticos que ellas implican, nuestra cosmovisión del mundo, bueno, son aquellos esquemas cognitivos de interpretación que luego lo vamos a aplicar en el aula. Y estos esquemas, estos conocimientos prácticos son los que le dan un sentido a lo que estamos haciendo en nuestras aulas. Bueno, entonces, para decir una definición, la teoría personal del docente son esquemas, rutinas, teorías implícitas, teorías intuitivas, teorías subjetivas, teorías implícitas y conocimientos prácticos. Entonces, otra vez, que la teoría personal del docente es un conjunto de esquemas cognitivos, de rutinas, la práctica diaria, de teorías intuitivas, de teorías subjetivas, de teorías implícitas y de conocimientos prácticos, o sea, resolver los casos concretos. Todos estos elementos, los esquemas, las rutinas, las teorías implícitas, las teorías subjetivas, las teorías intuitivas y los conocimientos prácticos son los que tenemos que analizar. ¿Para qué? Para saber cómo se lleva a cabo la práctica docente. Entonces, es una teoría que sirve, la teoría implícita, la teoría la teoría personal del docente. ¿Para qué me sirve saberla esto? Para saber cuál es su función. Y al saber cuál es su función podemos orientar a las prácticas docentes. Tenemos que saber, o sea, teniendo en cuenta todo esto, cómo el docente construye sus situaciones pedagógicas con respecto a la enseñanza y con respecto al aprendizaje. Lo más importante acá, ¿cuál es la teoría personal del docente? Sus puntos de vista sobre lo que es la práctica docente, sobre lo que es la enseñanza, el aprendizaje y la educación. Y a la vez también son puntos de vista sociales. ¿Por qué? Porque el docente está inserto en una institución y esa institución sigue tradiciones sociales, bueno, que el docente viene como a continuar.
Ahora vamos a pasar a la pregunta E, que son preguntas de análisis. Dice, explique con sus palabras las siguientes afirmaciones. Comenzamos a configurarnos como docentes mucho antes de nuestra formación inicial. Bueno, y mi explicación personal es la siguiente. Quiere decir que nuestra formación docente no comienza el día que ponemos un pie en el instituto. Empezamos a cursar las materias del plan de estudio. Comienza mucho antes. En primer lugar, si tenemos en cuenta la educación en sentido amplio y no solo la escolarización, nuestra educación comienza desde el primer contacto con los vínculos primarios. Continúa en los distintos niveles de nuestra trayectoria escolar y sigue, no comienza, si tenemos la ocasión de realizar el tránsito por el nivel superior. En este caso, cuando como futuros docentes contamos con saberes, conocimientos, concepciones, teorías implícitas, etc., que fuimos configurando e incorporando y naturalizando a lo largo de nuestra trayectoria de vida y por las diversas instituciones donde nos hicimos una idea sobre lo que es la educación, el rol docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hasta aquí mi explicación con respecto a la primera reflexión. Ahora vamos a la segunda reflexión propuesta por la cátedra, que dice, reconocer la subjetividad del docente significa tal vez poder comprender los esquemas de percepción y valoración de los maestros vinculados a las representaciones del mundo escolar. Bueno, y ahora mi explicación. Todos los docentes cuentan con esquemas de pensamiento que se van confeccionando conforme a las rutinas en el aula y en la escuela, que son sus saberes prácticos, la solución de problemas para el caso concreto, que forma parte de su vida cotidiana, sus conocimientos prácticos, que son sus modos de concebir el conocimiento científico, sus esquemas personales, la experiencia. Además, tenemos que tener en cuenta que el docente, dentro de sus prácticas, en el ejercicio de su oficio, no es neutral. Trae dentro de su subjetividad un sistema de supuestos y valoraciones que son la base de sus prácticas. Claro, lo que él piensa, su punto de vista, su teoría docente, su teoría personal docente. Y, a su vez, toma como base de sus valoraciones sus experiencias como alumno y como profesor. Toda la subjetividad del docente y su cosmovisión epistemológica deben ser tomadas muy en cuenta, analizadas y reflexionadas, porque es el docente que está atravesado por esos esquemas de percepción y valoración, quien en definitiva organiza, planifica y aplica el currículum en el aula, y lo hace desde su repertorio de recursos, que es personal, pero también limitado a las normas de la institución donde ejerce que le sirven de marco. Bueno, y esto da pie para decir que también está la tradición y que también recibe todo ese conjunto de teorías implícitas, creencias, concepciones y hasta saberes prácticos, también de la misma institución, porque también se va a repicar en él la tradición. Bueno, ahora vamos al último punto del eje 1 que dice, defina los conceptos de hábitus y campo. Luego expliquen con sus palabras de qué manera impactan en la práctica docente. Bueno, entonces vamos a dividir a las preguntas en dos. Vamos a definir primero hábitus y después campo. Bueno, hábitus. Vamos a desglosarlo. Primero, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Un sistema para la cátedra es un conjunto de esquemas. Un todo cuyas partes se interrelacionan, que son esquemas para percibir la realidad. Bueno, entonces, ¿qué es el hábitus? Primero es un sistema, es un conjunto de esquemas que nos sirven para percibir la realidad. Y acuérdate que los sistemas son un todo, donde las partes están relacionadas unas con otras, que haciendo posible el funcionamiento de la totalidad. Bien, esos esquemas, como punto número 2, se adquieren
O sea, esos esquemas son las creencias, las teorías implícitas, los conocimientos prácticos. Se adquieren por la experiencia. ¿Pero dónde se adquieren? Porque tenemos que contextualizar. El hábitus no se da en cualquier lado, se da dentro de una institución. Entonces, ¿dónde se adquieren esos esquemas, que son esos esquemas cognitivos que se interrelacionan para conformar ese sistema que es el hábitus? Bueno, se adquieren dentro de la institución. ¿Para qué? Y además, que se adquieren dentro de una institución, esas prácticas, ese hábito, tiene que durar en el tiempo, tiene que ser prolongado, años puede ser. ¿Para qué? Para que se vaya construyendo nuestra estructura cognitiva. ¿Y cómo se construye nuestra estructura cognitiva? A partir de la experiencia, que es lo que vemos, lo que valoramos y lo que conocemos. Bueno, ahora como punto número 3. El sistema nos sirve, este sistema que tenemos nosotros, nos sirve para ir construyendo nuestra experiencia dentro de la institución. O sea, ¿qué es el hábitus? Es un sistema. ¿Es un sistema de qué? De todas las... es un sistema de esquemas cognitivos. Esos esquemas cognitivos se van construyendo con el tiempo dentro de una institución. ¿Y para qué nos sirven? Nos sirven para ir construyendo ese sistema, o sea, a través de la experiencia dentro de una institución. Bueno, y ese sistema nos sirve para ir construyendo nuestra propia experiencia dentro de la institución. Y también nos sirve para mirar nuestras prácticas, o sea, saber lo que es el hábito nos sirve para poder mirar nuestras prácticas y también la de los demás. Es como una lente, como un cristal. A través de la lente, que es el sistema, podemos ver lo que estamos haciendo y lo que hacen los demás dentro de la escuela. Entonces, el hábitus es una lente. Es un sistema, es una lente a través de la cual podemos ver lo que nosotros estamos haciendo en nuestras propias prácticas, observando a nosotros mismos, porque sabemos que es la experiencia. Entonces, ¿qué es el hábitus? Es la experiencia durante mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo, dentro de una institución, la experiencia a lo largo de mucho tiempo, que van configurando nuestros sistemas cognitivos. Y esos sistemas cognitivos son un conjunto de esquemas que unidos hacen un sistema, y ese sistema es el hábitus. Bueno. Es adquirido, también otro punto, que ese hábitus no se da en la casa, ese sí que es particular de la escuela, es adquirido dentro de una institución. ¿Y para qué nos sirve? Para adaptarnos a ella, porque nosotros al mirar cómo trabajan los demás, entonces también nos podemos adaptar, a mirar cuáles son las normas, a mirar cómo funciona, expresa la posición social del sujeto que ocupa en el campo. No es lo mismo ser director que maestra. Bueno, entonces ese hábito que es adquirido dentro de una institución también nos sirve para configurar lo que es el campo. Entonces ese hábito que es adquirido dentro de una institución nos sirve para saber cómo funcionan las cosas, nos sirve para saber cómo funcionan las cosas y adaptarnos a ello. Y también nos sirve para saber cuál es nuestro puesto, cuál es nuestra posición dentro de la institución y cuál es la posición de los demás en el campo. O sea, ¿cuál es nuestro campo? Nuestro campo sería nuestra posición dentro de lo que es la institución, pero el concepto de campo es mucho más amplio. Entonces, el campo es la posición que tenemos o que tiene el objeto de estudio dentro de lo que es una institución o dentro de lo que es un conjunto de instituciones. Es la posición, o sea, el campo es la posición. No es lo mismo hablar de un director que de un profesor o un maestro común y silvestre. Bueno. Entonces, después de haber desglosado la definición, podemos decir cuál es el concepto de campus. Es un sistema. ¿Un sistema de qué? De esquemas cognitivos, o sea, ¿cuáles son los esquemas cognitivos? De percepción y valoración. Un sistema de esquemas de percepción y valoración que nos orienta, nos da una guía, nuestra forma de conocer, evaluar e interpretar. ¿Qué genera este sistema de valoraciones? Genera prácticas y genera representaciones que son útiles para tomar decisiones. Estos esquemas son usados por los docentes para moverse dentro de la institución. Bueno, entonces el hábitus es un sistema de percepciones, es un sistema de percepciones cognitivas, o sea, un sistema, sí, de esquemas. Es un sistema de esquemas, de percepciones, de valoraciones cognitivas que
le sirven al docente para moverse dentro de la institución, porque configuran sus prácticas y sus representaciones. Y le sirven al docente para moverse dentro de la institución y para saber qué lugar ocupa y para conocer a los demás. Y son usados constantemente por estos sistemas, estos esquemas de representación. Estos esquemas cognitivos son usados constantemente por los docentes en sus prácticas dentro de la institución. Bueno, el hábitus, es importante esto, es casi inconsciente, porque no nos damos cuenta, a menos que lo analicemos desde otro punto de vista. Entonces, el hábito no nos damos cuenta, porque nosotros nos levantamos a la mañana, vamos a la escuela, trabajamos dentro de la escuela, damos clases a los chicos, pero no sabemos realmente que eso configura nuestro sistema, que configura un sistema. Tampoco sabemos que son representaciones, tampoco sabemos que son valoraciones, que son percepciones de la realidad escolar, institucional, donde estamos insertos. Tampoco sabemos que se va configurando con el tiempo y que se van haciendo un sistema que nos indica nuestro modo de actuar dentro de la institución. ¿Cómo nos vamos a mover? Bueno, entonces, y dice también el apunte que tiene que ver con hábitos, que el campo es inseparable del hábito. ¿Qué es el campo en sí? Es una red de relaciones objetivas, red de relaciones, claro, posiciones, red de relaciones objetivas, que establecen posiciones. No está ligada a un espacio físico, sino que a los sujetos, agentes, instituciones, que ocupan su cargo, su puesto, su posición dentro de cada institución según el mayor o el menor poder que tengan. Entonces, si vamos de un punto a otro, decimos que el campo es una cuestión de poder. El campo es subjetivo, no es objetivo, pero ¿por qué? Porque establece relaciones objetivas. Es una red. Entonces, el campo es una red de relaciones objetivas que establecen posiciones. El campo no se refiere a un espacio físico, sino que se refiere a sujetos que están interrelacionados, tanto personas como instituciones. Y se configura un campo según el mayor o menor poder que tenga. No es lo mismo ser el Ministerio de Educación de la Nación que, el campo del Ministerio de Educación, el campo de acción, el campo de poder, el campo de decisión que tiene el Ministerio de Educación de la Nación no es el mismo que el del Ministerio de Educación de cada provincia. ¿Cómo? El campo, el poder de decisión, la posición que tiene un director no es lo mismo que la de un maestro. O también otra consideración, que el campo de un docente con más antigüedad, o sea que lleva muchos años trabajando en la institución, no tiene el mismo estatus, no tiene la misma posición, campo, que un docente que recién ingresa y que tiene que adquirir toda la experiencia. Es el tiempo, o sea, en definitiva estamos hablando que es el derecho de piso que pagaste, por eso es tu campo. Y es importante que es una relación, es una red de relaciones, porque dice de relaciones que son intersubjetivas, o sea, es entre sujetos, pero a su vez también son objetivas. Bueno, es una cuestión, por eso es objetiva, porque se refiere a algo. Es objetiva porque es una cuestión de quién tiene más o quién tiene menos poder, es la posición que ocupa dentro de una institución o una red. Bueno, ahora tenemos que decir, luego expliquen con su palabra de qué manera impactan en la práctica docente. Esa sería la segunda parte de este cuestionario. Bueno, de esta pregunta, que es la pregunta F. Una vez que el docente acredita que tiene que salir a buscar, una vez que el docente acredita, o sea que que recibe su acreditación, tiene que salir a buscar empleo. Cuando lo encuentra, ingresa en una institución para poder ejercer su oficio. Y allí se encuentra de frente con rutinas, con sentidos prácticos, o sea, con rutinas, con experiencias, con conocimientos prácticos, con experiencias, con esquemas de pensamiento, con tradiciones, con posiciones dentro del campo. Se encuentra que hay directores, se encuentra que hay consejo académico y también se encuentra con lo que son distintos grados de poder. Bueno, su poder de decisión también, quien tiene la última palabra. ¿Qué pasa? El docente necesita tiempo para adaptarse. Ese vendría a ser la conformación del hábitus. Para asimilar todo lo que percibe, para, digamos, digerirlo.
para valorarlo y luego incorporarlo a sus sistemas cognitivos. Pero para esto se requiere tiempo. Primero tiene que percibir, tiene que ver, tiene que observar, tiene que percibir, tiene que interiorizar para que puedan configurar sus esquemas cognitivos. También hay que tener en cuenta una cosa, que estamos hablando de sujeto y que tiene subjetividad y que está atravesada todas sus decisiones, sus conocimientos por su subjetividad, que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Y el hábito vendría a ser el día a día del docente, que ese docente va incorporando sus prácticas y en el día a día, como a medida que se va desarrollando el año y los años, el docente va incorporando sus prácticas, también rutinas y experiencias dentro de la escuela, dentro del contexto institucional donde ejerce su oficio. Ahí se da cuenta que dentro de la misma institución, esto ya cuando pasó el tiempo, hay diferentes jerarquías y posiciones, eso es el campo, que tienen que ver con el tiempo de permanencia en el cargo, con el tiempo de permanencia en la escuela, con su antigüedad, y que conforman el campo y los hábitos en ese conjunto de esquemas que se fue generando el docente en su paso por la escuela y que forman parte de su repertorio personal. O sea, el docente se fue configurando un hábito dentro de la escuela y fue consciente que ocupa un campo, que ocupa un lugar, una posición dentro del campo, que el campo vendría a ser esas interrelaciones, esa red de relaciones que existen dentro de lo que es una institución. Bueno, y que van a conformar parte de su repertorio personal y va a ser su modo de ser docente, la teoría personal del docente, va a configurar todo esto, porque esto está todo como relacionado. Tanto el hábitus como el campo atraviesan e impactan la práctica docente, porque intervienen. Entonces, tanto el hábitus como el campo atraviesan la práctica docente, porque intervienen dentro de lo que es el campo las percepciones personales, sus creencias, sus teorías implícitas, sus teorías inconscientes, y sobre todo la subjetividad, que es lo que tenemos, que es todo esto lo que configura su historia personal, ¿no? Del docente, cuya parte inconsciente, porque también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de teoría de la subjetividad, sabemos que está el ingrediente del inconsciente. Entonces, que es una parte incierta, que no se puede manejar del todo, que no se puede planificar. Además, si no analizamos lo que pasa en la escuela, el hábito y el campo van a seguir igual. Eso es importante, que si no analizamos qué es lo que pasa realmente en la escuela, en el corazón, en el carozo de la escuela, que es el hábito y el campus, entonces las cosas en la escuela van a seguir igual por más que pongan 50.000 reformas educativas innovadoras. ¿Por qué? Porque lleva tanto tiempo, está tan interiorizado y naturalizado que lo ven como lo normal. Las cosas en la escuela son así. Entonces, y en realidad no lo es, porque hoy en día lo que la escuela está viviendo es una crisis de sentido.